Comenzamos esta segunda parte de glomerulopatías y vamos a iniciarla justamente como dijimos antes con la metodología de estudio de una glomerulopatía. Bueno, esto es todo lo que tenemos que pensar como metodología de estudio. Vamos a ir analizándolo despacito uno por uno para que puedan entenderlo bien. En lo referente al laboratorio, lo que hay que pedirle al paciente es una rutina completa. Tengo que evaluar el filtrado glomerular, o sea, la función glomerular, y eso se hace con el clearance de creatinina, que ya saben ustedes que el normal oscila alrededor de 80 a 120, 130 mililitros por minuto. Hay que hacer un estudio en esa orina de 24 horas de la proteinuria para ver si podemos encontrar, en el caso de una proteinuria, si tiene rango nefrótico, que dijimos que era superior al 3,5 gramos en 24 horas. El sedimento urinario es fundamental. El sedimento urinario es básico. Acuérdense que en el síndrome nefrítico teníamos el sedimento activo con esa dismorfia eritrocitaria que para darle valor debía superar el 50%, y en el síndrome nefrótico la lipiduria. Y como vieron, en el síndrome nefrótico hay alteraciones de la coagulabilidad, por eso que había que ver si hay o no un descenso de la antitrombina 3. Y también muchas veces se agrega, depende del lugar donde uno trabaja, otros elementos relacionados con la coagulación, como ser el estudio, el dosaje de la proteína C, de la proteína S y del fibrinógeno. No se olviden dentro de la rutina completa de pedir el proteinograma electroforético para tener una idea de cómo están las proteínas plasmáticas, cómo está la albúmina. Y cuando se hace la proteinuria de 24 horas, habría que ver si es factible que nos puedan agregar el fraccionamiento electroforético. El otro punto es el estudio serológico, o sea, ¿qué serologías vamos a pedir? Y bueno, vamos a pedir serología de virus B, de virus C y del HIV. Vamos a pedir un estudio inmunológico completo haciendo hincapié en, fíjense, primero en el FAN. El FAN, que es el factor antinuclear, nos da un pantallazo si hay algo inmunológico y a qué orientación inmunológica nos podemos ir. El otro dosaje que hacemos es de los ANCA, ANCA-C y ANCA-P. De las fracciones del complemento, la C3 y la C4, a ver si están descendidas. Un dosaje de las crioglobulinas, sobre todo si el paciente es portador de patología a virus B o a virus C. Y el dosaje, en aquellos lugares donde se pueda, de los anticuerpos antimembrana basal glomerular. El otro ítem de estudios comprende los estudios por imágenes. Los estudios por imágenes comprende que al paciente le vamos a pedir una ecografía renal con un ecodoppler de vasos renales. ¿Y para qué? Bueno, la ecografía renal es fundamental porque un riñón normalmente tiene una altura, un tamaño de los 10 centímetros, como ya lo saben de imágenes, y un riñón chico es un riñón no apto para biopsia. Un riñón chico es no apto para biopsia porque el riñón chico indica nefroesclerosis, y si lo biopsio no me va a dar el tipo de glomerulopatía, sino que me va a decir nefroesclerosis, o sea que no me sirve. Así que la ecografía renal es para ver el tamaño, para ver si ese paciente tiene un riñón apto para biopsia. Y el ecodoppler de vasos renales es para ver cómo es el flujo renal, cómo es la perfusión, y también para descartar una TBR, es una trombosis de la vena renal. Por último, para ponerle el nombre a esa glomerulopatía, tengo que llegar a la biopsia renal, pero insisto, siempre y cuando la ecografía renal por tamaño me lo permita. La biopsia renal
nos toma un trocito de riñón que se manda a estudio y se le hace microscopía óptica, microscopía electrónica e inmunofluorescencia. Y otros estudios se pueden hacer, y sí, yo voy a hacer, aparte de esto, que es lo básico para estudiar la glomerulopatía, cualquier otro tipo de estudio si yo pienso de que estoy orientado en una causa secundaria, sobre todo que puede ser de origen neoplásico o basado en una disproteinemia. Esto es una inmunofluorescencia, todos estos puntitos que ustedes ven ahí significan depósito granular, eso significa depósito granular. Fíjense la diferencia con esta inmunofluorescencia donde hay una línea, es lineal, no hay puntitos, es lineal. Esto es el depósito lineal típico. Fíjense lo que es la anatomía patológica de una glomerulopatía rápidamente progresiva, donde la proliferación ya dijimos que era extracapilar, y fíjense que hay una formación de semilunas por esa proliferación en el espacio urinario que están apretando, están comprimiendo el ovillo glomerular. Muy típico de ver esto en la rápidamente progresiva. Y esta es una proliferación endocapilar, o sea, del endotelio. Es una glomerulonefritis difusa aguda postestreptocóxica con muchos polimorfos nucleares, con lo cual prácticamente con esta imagen macroscópica, o sea, microscópica, de microscopía óptica, podemos llegar al diagnóstico. Vamos a meternos ahora en el enfoque terapéutico de las glomerulopatías crónicas primarias. En líneas generales, ¿cómo es? Bueno, estos son todos los ítems que tenemos que tener presentes. En primer lugar, el paciente debe estar en reposo, por lo menos algunos días, no todo el tiempo, pero mientras esté el cuadro en actividad hasta que hagamos el correspondiente tratamiento, tiene que estar en reposo, con una dieta hiposódica. La restricción de sodio tiene un efecto antiproteinúrico e hipotensor, y el aporte de proteínas que debe ser balanceado, porque está bien, un síndrome nefrótico pierde proteínas, pero si el enfermo está en fallo renal, tengo que limitar el aporte de proteínas. O sea, tiene que ser balanceado de acuerdo a la situación del paciente. Cada paciente es diferente. Hay que tomarlo en forma individual. La restricción hídrica, sobre todo en el paciente edematoso. Los diuréticos más utilizados en glomerulopatía son la furosemida y la espironolactona. La espironolactona se usa la de 100 miligramos diarios, mientras que la furosemida se usa en una dosis variable que oscila más o menos entre 2 a 4 comprimidos diarios. Como fármacos antiproteinúricos que a su vez son hipotensores, o sea, nos ayudan en el caso de que haya hipertensión arterial, tenemos el enalapril, generalmente a dosis medias o altas. Cuando no se puede el enalapril, se usa el losartán, a razón de 50 a 100 miligramos diarios. Muchas veces se usaron juntos, pero desde hace muchísimos años se dejaron de utilizar juntos porque se encontraron muchos accidentes cerebrales isquémicos por el uso de ambos fármacos. Y cuando no se puede utilizar ninguno de los anteriores, porque acuérdense que tanto el enalapril como el losartán pueden generar hiperpotasemia en un paciente que ya puede tener hiperpotasemia por discreto o avanzado fallo renal, lo que se puede utilizar como antiproteinúrico es el diltiazem. Las estatinas, en el caso del síndrome nefrótico que cursa con la dislipemia, la simvastatina o la atorvastatina, sobre todo la atorvastatina es lo más utilizado. Los inmunosupresores, un poco para combatir la parte inmunológica, eso lo vamos a ver ahora en detalle con tranquilidad. Y
la diálisis si el paciente tiene indicación de diálisis. Obviamente tiene que estar en un fallo renal con indicación de diálisis, porque si no, no estaría indicado. Estos son todos los elementos farmacológicos y no farmacológicos, algunos como reposo, dieta, líquido, etcétera, que vamos a usar en el tratamiento de una glomerulopatía. Y ahora nos metemos en el tratamiento inmunosupresor. El tratamiento inmunosupresor tiene dos etapas. Una primera etapa que es de inducción a que yo pueda estabilizar esta glomerulopatía que dura 6 meses, y una segunda etapa que es el mantenimiento. ¿Cómo se hace el tratamiento inmunosupresor? Bueno, lo que se utiliza es la metilprednisolona 1 gramo diario. Esto, administrar endovenoso 1 gramo día de la metilprednisolona, esto se denomina pulso. Esto es un pulso de metilprednisolona. ¿Qué se hace con el paciente? 3 pulsos seguidos. O sea, el día 1, 2 y 3 del tratamiento le tengo que hacer un pulso de metilprednisolona. El otro inmunosupresor utilizado es la ciclofosfamida, que se usa en dosis variables de acuerdo al quilaje del paciente entre 0,5 y 1 gramo. Esto, utilizar entre 0,5 y 1 gramo, vamos a suponer, por ejemplo, 1 gramo, eso también se llama pulso de ciclofosfamida. Acá lo que se hace son 6 pulsos, pero no son seguidos como el anterior. Estos 6 pulsos, el primer pulso se hace a continuación del tercero de la metilprednisolona y después se continúa hasta completar 6 pulsos a razón de un pulso mensual. Por eso que en total son 6 pulsos de la ciclofosfamida, porque dijimos que eran 6 meses de inducción. Y aparte se usa, una vez que se termina el tercer pulso de la ciclofosfamida, se usa corticoide vía oral, que es la prednisona, por vía oral, a razón de 1 miligramo kilo día, que también se va a usar durante los 6 meses, a esa dosis durante los 6 meses. O por ahí bajando un poco la dosis, pero hasta completar los primeros 6 meses. Una vez que terminamos esto, después viene el mantenimiento. El mantenimiento, obviamente todo esto lo maneja el nefrólogo, y el mantenimiento será de acuerdo a cómo evolucionó nuestro paciente en 6 meses, y el mantenimiento generalmente se hace con la prednisona por vía oral a una dosis un poquito más baja, en general de 1 miligramo kilo día. ¿Cómo controlo este tratamiento que voy haciendo? Controlo los edemas del paciente, controlo su diuresis, controlo su peso y controlo la función renal con el clearance de creatinina. A modo de cierre, ¿cuáles son los pasos para llegar al diagnóstico de una glomerulopatía? Yo tengo que cumplir como clínico con estos 3 pasos. Primero, reconocer el síndrome clínico. Ahí aplico la clínica. ¿Es un síndrome nefrítico? ¿Es un síndrome nefrótico? Que me oriente a una glomerulopatía. Segundo, definir el patrón histológico. Ahí tengo que aplicar la clasificación morfológica, proliferativa, no proliferativa. Eso me ayuda a la biopsia renal. La biopsia renal me va a decir quién es, me va a dar la entidad. Y por último, identificar la enfermedad causante. Y yo ahí debo aplicar la clasificación etiológica. O sea, esta glomerulopatía que ya sé quién ¿es primaria o es secundaria? Todas tienen la posibilidad de ser primaria o secundaria. Yo puedo tener una glomerulopatía rápidamente progresiva que pueda ser primaria o secundaria en un Schönlein-Henoch, en una crioglobulina, en un Wegener, etc. Yo puedo tener una glomerulopatía membranosa primaria, la que más vemos en el adulto, dijimos, primaria, idiopática, pero yo tengo que descartar frente a una membranosa si no hay una neoplasia dando vueltas, si no es una hepatitis BC, si no es un lupus, si no hay una diabetes, si no hay una colágenopatía, en fin, muchas causas. Y entonces para eso debo aplicar la etiológica y salir a estudiar al paciente buscando la causa.
De esta manera damos por finalizado el amplio capítulo de las glomerulopatías.